Hola, esta es la clase 10 de ciclo de vida. El tema de esta ponencia es John Bowlby y la teoría del apego. Empezando con una afirmación que me parece incontrovertida, todos, ah, todos tenemos de cierta forma un vínculo afectivo con nuestros padres. En muchos casos es un vínculo importante, fuerte, que nos afecta a lo largo de nuestras vidas. Ahora, lo que voy a explorar en esta ponencia es la propuesta de Bowlby en cuanto a cómo se forma este vínculo y por qué se forma. O sea, por qué nos conectamos con nuestros padres a veces seguido, profundamente. ¿Y cuál es esta pregunta de por qué realmente es cuál es la función de esta conexión? Y en la siguiente clase tocaré la pregunta de si esta conexión es igual para todos. Algunas observaciones de cómo nos relacionamos nosotros con nuestros padres, cómo otros se relacionan con sus padres, parecen mostrar muy claramente que no, el vínculo con los padres no es igual para todos. Pero como siempre, vale la pena cuestionar, pues, las impresiones como tomar nuestras observaciones en la vida diaria como un punto de partida y no como la verdad, ah, 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 necesariamente la verdad definitiva. ¿Qué pasa aquí? Am, Entonces, vamos a ver estudios científicos de la formación del vínculo con los padres, estudios de Mary Ainsworth en la próxima clase, y también vamos a ver si se pueden identificar causas de las diferencias. Ok, entonces por hoy la teoría de Bowlby acerca de cómo se forma el vínculo, cuál es su naturaleza y cuál es su función. Ah, Voy a hablar mucho del vínculo con la madre, porque sucede ah, seguramente en gran parte por motivos históricos, culturales, que el vínculo con la madre es el principal. Pero no tiene que ser así. Vamos a ver que el mismo Bowlby y otros investigadores, otros científicos estudiosos de la formación del vínculo con los padres, ven muy claramente que el vínculo principal no tiene que ser con la madre, pero como sucede que, como digo, en gran parte por motivos sociales históricos, sucede que el vínculo principal es con la madre. Hablaré de vínculo con la madre por cuestiones de simplicidad. Ok, bueno, entonces la teoría del apego es una teoría del origen, la función y la formación de vínculos con los padres. Y les voy a presentar esta teoría hablando de la historia de su creación, de su formación, de su invención. Porque para mí, ¿no? Poco a poco investigando el tema, pues me topé con la historia y se me hizo que entendiendo la historia de la formación de la teoría es realmente como pude entenderla muy bien. Entonces es lo que quiero compartir con ustedes. La historia se da en tres fases, de los 50 a los 70
tenemos la primera formulación de la teoría del apego en humanos por John Bowlby. En 60s a 80s, el descubrimiento de diferentes tipos de vínculos y de ese origen, y luego se hace investigación del apego como representación mental de las relaciones entre la persona y sus padres. No voy a hablar tanto de esta parte, desafortunadamente, no alcanza el tiempo, pero las primeras dos sí. Y nos toparemos en la presentación de las primeras dos frases con dos figuras absolutamente fundamentales en el estudio del desarrollo de la persona, que son John Bowlby, que ya mencioné, y Mary Ainsworth. Absolutamente fundamentales, hicieron publicaciones y estudios que fueron parteaguas en la historia del estudio uh, del desarrollo de la persona. Ok. Antes de entrar a la historia, quiero dar un poquito de contextos sobre cuál era la doctrina prevalente, predominante del vínculo con la madre en tiempos anteriores a la teoría del apego. O sea, en el momento en que Bowlby empezó a sugerir, a proponer su teoría, cuál era la doctrina del vínculo dominante. Pues en aquel entonces, estamos hablando de años 50, había una variedad de corrientes que habían hecho especulaciones acerca de la naturaleza del vínculo entre la madre y el bebé, entre ellos conductistas, psicoanalistas, sociólogos, antropólogos, pero en el fondo lo que proponían todos eran variaciones sobre la misma doctrina, a saber que como cualquier animal, el ser humano tiene necesidades biológicas primarias, pero estar vinculado con la madre, otra persona, no es una necesidad biológica primaria. Tampoco es algo que los bebés busquen activamente. Más bien, la visión predominante en aquel entonces era que el bebé es un ser algo pasivo y su vínculo con su madre no es el producto de una necesidad primaria, más bien es derivado de que asociar a su madre con la reducción de necesidades que sí son primarias, como comer y beber. Entonces, como no se creía que el vínculo con la madre era una necesidad primaria, se creía que separar un bebé o un niño de su madre, especialmente una vez que la madre ha terminado de amamantar, se creía que separar el niño o el bebé de su madre no tenía consecuencias graves, siempre y cuando se les dé de comer al bebé. Y esto ya seguramente ya están enterados de ello. Eso tuvo consecuencias sobre políticas públicas de salud. A saber, el personal en orfanatos y hospitales alimentaban a las directivas que tenían las normas, su forma de interactuar con bebés y niños, de cuidarles, de brindarles atención médica, eran pues, darles de comer, darles de beber, por supuesto, darles atención médica, pero no apapachaban a los niños, no entraban en poco contacto con ellos, tenían poco contacto físico, en parte para prevenir infecciones. Bueno, todo eso era pues creencias fuertes de aquel entonces. Y cuando unos bebés o niños tenían que estar internados en un hospital para un tratamiento prolongado,
las visitas de los padres eran limitadas a visitas cortas. Entonces, pues tuvo, ¿no? Esta doctrina del vínculo con la madre tuvo consecuencias sobre la forma en que eran tratados los niños en orfanatos y hospitales. Ahora entra John Bowlby. Bowlby, desde sus años como estudiante de licenciatura, hizo varias estancias de investigación y de formación clínica trabajando con niños en orfanatos y hospitales. Y lo que observó ahí no concordó por nada con la doctrina predominante acerca de la importancia del vínculo con la madre. Más bien, lo que observó en varias ocasiones de forma detallada era que la separación de la madre afectaba mucho a los niños, incluso en casos de niños y niñas separadas de sus padres en estancias en hospital a corto plazo. Y eso incluso si están bien alimentados, están en lugares tranquilos, limpios y bien mantenidos. Y también observó Bowlby que cuando están separados de su madre, los bebés la buscan especialmente a ella. Y o sea que, aunque no era que las enfermeras maltrataban a los niños y bebés, no más hasta interactuaban con ellos de forma amable, pero no los cargaban, no los apapallaban, nada así. Pero Bowlby observó que incluso interacciones con enfermeras amables no podían reemplazar a la madre. Entonces, todo esto era contrario a lo que se creía en aquel entonces. Les doy un ejemplo de lo que observó Bowlby en los hospitales. Es un clip de un documental que hizo un asistente suyo llamado James Robertson. El documental se llama A Two-Year-Old Goes to the Hospital. Una niña de 2 años va al hospital y la historia del documental es interesante. James Robertson trabajaba con Bowlby haciendo observaciones de cómo se comportan los niños separados de sus madres en el hospital, pero él cuando vio lo que provocaba la separación en niños, quiso hacer algo más que meramente observar y más bien, ¿no? Y decidió educar el público al respecto de los efectos de la separación, haciendo este documental que documenta cómo los niños vivan la separación de su madre cuando están en el hospital. Y un detalle importante del clip de Robertson es que quiso, siguiendo la recomendación de Bowlby, quiso que su documental tenga un tenor científico y una calidad científica, y para no sesgarlo, escogió una niña al azar y la filmó siempre a las mismas horas del día a lo largo de su estancia de 8 días. Entonces, no es que haya escogido una niña especialmente afectada y no es que la haya filmado solamente cuando estaba mal, no, es todo lo contrario. Okay. Entonces, es un documental de 40 minutos y vamos a ver ahora solamente un clip de 1 minuto y medio. If you really want to lose weight, Seeing this little girl sitting by herself, quietly clutching her teddy and her baby, it is easy to believe that she has settled in. She does not cry or demand attention.
But see what happens when the nurse comes at playtime. Today it takes longer to make contact, and although the nurse tries hard to cheer her up with toys, Laura doesn't respond. Soon her feelings appear. No, don't. She asked, "Why is that boy crying?" and immediately burst into tears. Again she says, "I want my mummy." Entonces, para nosotros puede parecer obvio que esto le suceda a un niño o una niña de 2 años separada de sus padres sola en el hospital, ¿no? Esta niña recibió un tratamiento bastante intenso, una cirugía. Entonces, pues, obvio que se va a poner así a llorar y a llamar y a pedir que venga su madre. Pero lo extraordinario es que en aquel entonces, en los años 50, 40, 30, no se creía que eso sucedía. Y la gente no estaba enterada de que sucedía esto hasta que Bowlby publique sus observaciones, hasta que se comparte, se distribuye, que la gente vea pues este documental de Robertson, y también seguramente conocen, varios de ustedes conocerán el documental de René Spitz sobre bebés separados de sus madres a muy largo plazo en orfanatos. Entonces salieron todo esto y lo que la gente, las personas no se esperaban esto, pues, ¿no? No, porque existía esa convicción de que el vínculo con la madre, ¿no? Una vez que había dejado de amamantar, ¿no? La asociación, lo que hacía que el bebé fuera apegado, que asociara a su madre a estar, no, asociara a estar con su madre a una sensación de placer, era simplemente una cuestión de que, pues, la madre amamantando disminuía una especie de estado de tensión en el bebé, que es el hambre, cuando le daba de comer. Entonces el bebé, ¿no? Asocia la madre, el pecho, con placer, y esto es lo que hace que el bebé quisiera a su madre, pero no va más allá de esto, pues. No que el vínculo con la madre fuera una necesidad biológica tan fundamental como comer o reproducirse. Y entonces se esperaba que una vez que el bebé, la madre ya dejó de amamantar al bebé, pues con que el bebé estuviera alimentado que recibiera la atención médica necesaria y que fuera tratado pues de forma pues, amable, pero sin necesidad de apapacho, pues el bebé estuviera bien. Y lo que se ve, pues es que, no, incluso en este clip cortito, es que es por nada es así. Y Bowlby, con varios asistentes, observó esto vez tras vez, tras vez, tras vez, en varios contextos. Hasta hizo un trabajo para la ONU y la Organización Mundial de la Salud, documentando los efectos de la separación del bebé de la madre, para
informar, ¿no? Para cambiar las políticas de salud de aquel entonces. Pero también Bowlby estaba interesado en entender este vínculo entre madre y bebé. Y entonces, ¿no? Después de haber acumulado todas estas observaciones a lo largo de unos 10 años, llega a la conclusión Bowlby o se hace la reflexión que debe de ser que obviamente la doctrina prevalente acerca del vínculo está equivocada. ¿No? El vínculo entre un bebé o niño y con su madre no es derivado de otras necesidades. Es una necesidad fundamental en sí. Eso propone Bowlby. De que cuando los bebés o niños son separados de su madre no puede ser reemplazada por nadie, incluso cuando los niños dejaron de tomar el pecho hace mucho. Entonces, concluye el vínculo con la madre no tiene nada que ver con la alimentación. Y cree Bowlby cada vez más que más bien el vínculo es una necesidad biológica básica, al igual que comer y reproducirse. Pero todavía no entiende, realmente como que no había otra forma de pensar el vínculo con la madre en aquel entonces. Y Bowlby, como les voy a comentar al rato, había sido formado como psicoanalista. La única idea en el aire era esto de, pues, el vínculo con la mamá es derivado de alimentación. Y Bowlby ve que pues, no es esto. Entonces, se queda con nada y ya no entiende cuál es la función del vínculo. Y revisa teorías de su tiempo, principalmente teorías psicoanalíticas, porque había sido formado como psicoanalista, y no encuentra en el psicoanálisis explicación alguna de lo que observa en los hospitales, de que aún a los 2 años el bebé extrañe a su madre, esté triste y tenga una necesidad obvia de conexión con su madre. El psicoanálisis de aquel entonces no tenía forma de explicar esto. Y por esto, también vamos a ver más adelante, Bowlby, que él mismo era psicoanalista, publicó críticas del psicoanálisis. Y decidió, pues, si no hay respuestas en el psicoanálisis, voy a buscar explicaciones fuera del psicoanálisis y lo que era la psicología de aquel entonces, que es muy diferente a la psicología de hoy. Y encontró una de las cosas que se celebra mucho de Bowlby era su gran apertura intelectual, social, que estuvo en contacto como que cuando era muy, no era muy dogmático, encerrado en la teoría psicoanalítica, cuando vio pues que no sirve esta teoría, sirve para varias cosas, pero para explicar el vínculo con la madre no sirve, pues voy a buscar en otras cosas. Y se empezó a relacionar con ¿no? otras personas, otros investigadores, y terminó, creo que medio por casualidad, topándose con investigación en etología. La etología es el campo de estudios dedicado a descubrir las pautas innatas o aprendidas que guían las relaciones de los animales con los individuos de su especie y con su entorno. ¿No? Lo que sería en el día de hoy psicología. Y en particular, Bowlby fue muy impactado por el trabajo de 2 etólogos, Konrad Lorenz y Harry Harlow. Entonces, les presento primero el trabajo de Lorenz. Okay.
varios de ustedes, otra vez, los trabajos de los dos, también dos figuras monumentales del estudio del desarrollo, en este caso el desarrollo en animales, Konrad Lorenz y Harry Harlow. Entonces, ¿no? Habiéndose transformado en casi celebridades de la psicología, seguramente varios de ustedes ya conocen los estudios de gansos de Konrad Lorenz, pero los presento de nuevo para recalcar ciertos aspectos muy importantes, que fueron muy importantes para Bowlby. Entonces, Lorenz notó que los gansos se improntan al primer objeto móvil que ven al nacer. ¿Qué significa improntarse? Significa que una vez que han identificado este objeto móvil, si la distancia entre ellos y el objeto es demasiado grande, se acercan al objeto. Eso es la impronta. Es me voy a quedar cerca de este. Y pues en general, cuando nacen los gansos, el primer objeto móvil que ven es su madre. Pero si es otra cosa, por ejemplo, el mismo Konrad Lorenz, se improntan a él. Y lo que observó Lorenz es que el vínculo formado por impronta nunca se extiende a otros objetos, animales o personas. Es específico a este primer objeto móvil identificado y dura toda la vida. Entonces creo que fue National Geographic que hizo un documental muy hermoso sobre, pues que fueron al lugar donde trabajaba Lorenz con gansos, trabajaba con los gansos en su entorno natural, y vamos a ver un clip de este documental porque muestra muy claramente la naturaleza de la impronta. We have this Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención. Según Lorenz, este mismo fenómeno tiene... Ok, quiero volver a enseñarles el principio de este documental. Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies.
No más para recalcar que me fijé que no son gansos, son patos en este caso. Lorenz estudió a varios animales que en este caso los patos que vemos llegando aquí son patos que se improntaron a Lorenz, a su nacimiento, y ahora pues cuando les llama de cierta forma particular, vienen hacia él, aunque ya son claramente adultos. Entonces, esto para ilustrar cómo el, el vínculo creado por la impronta dura toda la vida. Ok. Entonces, ahora a lo importante. ¿Qué ve Bowlby en el trabajo de Lorenz? Bueno, pues primero, las observaciones que hizo Lorenz de patos y gansos le confirman a Bowlby su convicción de que el vínculo entre el bebé y la madre no es derivado de la alimentación. O sea, los bebés patos, y se observa lo mismo en los bebés gansos, no se improntan a quien les alimente, no forman una asociación, no se vinculan con su madre porque es la que les alimenta, no. Se improntan al primer objeto en movimiento que vean. Entonces su vínculo con este objeto, que en condiciones normales es su madre, no puede ser derivado de la alimentación. Es independiente de la alimentación. Segundo, una vez que los patos se han improntado a algo o a alguien, este algo o alguien no puede ser reemplazado por nada o nadie más. Aquí Bowlby nota paralelos entre lo que observó Lorenz y lo que observó él y lo que observó su equipo en orfanatos y hospitales. O sea, en el hospital vimos en el clip del documental una niña de 2 años va al hospital que la niña busca específicamente a su madre, aunque se la acerca una enfermera que es amable con ella, que la trata bien, pues no maltraten a los niños ahí. Aunque la enfermera es amable y todo, no logra consolar a la niña. La niña sigue llamando a su madre, dice, I want my mommy, y llora y llora. Entonces, la única que la podrá consolar es su madre. Eso sugiere que hay un vínculo especial entre ella y su madre, al igual que hay un vínculo especial entre los patos que se improntaron a Lorenz y Lorenz. Otro paralelo entre los patos y los niños, cuando Lorenz se aleja de ellos, lo buscan activamente. Y esto es lo mismo que sucede en niños en el hospital. Aunque sean conductas diferentes, tienen la misma función. Los patos, pues, persiguen a Lorenz caminando, corriendo, nadando, hasta volando. Al final no lo persiguen, ahora fueron llamados, responden al llamado. Pero bueno, corriendo, nadando cuando son bebés. Y los niños en el hospital también buscan activamente a su madre, pero lo señalan de otra forma. Lo señalan de forma humana, diciendo, quiero mi madre. Según Bowlby, también el llanto es una forma de llamar a la figura
de impronta, que veremos más adelante, llama la figura de apego en humanos. Y finalmente, el vínculo entre los patos o los gansos y Lorenz dura toda la vida, como les enseñé al final. Y se observa lo mismo en niño, por lo menos que es nuestro vínculo con nuestros padres en general dura todas nuestras vidas, pero se puede observar que perdura este vínculo en las observaciones de Lorenz, pues, los niños, la niña que vimos en el documental, pues como lo dice el título, tiene 2 años. ¿No? Y esta separación dolorosa Bowlby la observo en niños más grandes, niños de 5 o 8 años. Entonces, esto es pues otro paralelo, coincidencia, concordancia entre lo que se observa en los patos, los gansos y los niños en el hospital, o sea que el vínculo perdura. Y esto es otro dato más a favor de que lo que mantiene el vínculo entre el niño y la madre o el pato y la madre no es una asociación entre la satisfacción, la gratificación oral por el pecho y la madre, ¿no? No tiene que ver porque incluso una vez que han dejado de amamantar, los niños mantienen el vínculo con la madre muy fuerte, aunque ya la madre ya no hay asociación directa física entre madre y placer. Entonces, el origen del vínculo y lo que lo mantiene es de otro orden. Okay. Ahora llegamos a la segunda serie de estudios que impactó mucho a Bowlby, que le ayudó a entender sus observaciones de niños en los hospitales, que son los estudios de Harry Harlow, no sé cómo pronunciar en español, de macacos rezos. Ok. Seguramente varios de ustedes, si no son todos ustedes, han escuchado de los estudios de Harlow. Y si fue así, saben que fueron muy diferentes de los de Lorenz. Lorenz estudió, como lo vimos en el documental, Lorenz estudió patos en su hábitat natural, pero Harlow, en cambio, estudió macacos que habían sido separados de su madre desde su nacimiento y que vivían en jaulas. Hoy sabemos, en gran parte gracias a Harlow, que separar macacos de su madre desde el nacimiento y especialmente dejarlos vivir solos en una jaula, les causa daños psicológicos graves. Por ello, en la opinión de muchos en el día de hoy, estos experimentos nunca deberían ser repetidos. Noto así que lamentablemente, aún así, todavía se hacían experimentos con primates separados de sus madres a la fecha de 2015. Y como es hace poco, supongo que todavía hoy. Si quieren saber más acerca de esto y la controversia asociada con ello, les recomiendo un artículo. Les doy el enlace al artículo aquí. Ok. Entonces, esto, que los estudios de Harlow fueran éticamente cuestionables, significa que no se debería hablar de ellos. Pues muchos, incluyendo a mí, creen que no. Es
mucho mejor ocultar no sirve, pues. No es una forma productiva de lidiar con esto. Mejor mostrarlo y explicar claramente qué se hizo en vez de ocultarlo, pues. Ok, entonces, no, ¿por qué ahora, no tocando, siguiendo con el tema de ética, por qué le pareció aceptable, bueno, ¿por qué usó Harlow macacos para sus experimentos? Y les voy a mencionar los motivos científicos y al mismo tiempo porque eso le pareció aceptable éticamente. Bueno, Harlow creía, aunque vamos a ver con Ainsworth que no es del todo cierto, ah, que no se puede observar cuando los bebés humanos empiezan a sentir vínculo afectivo con su madre, pues porque no tienen forma clara de expresarlo, pues tienen poco control de su cuerpo, ¿no? Algo que vimos, que mencioné en la clase 4 sobre el pensamiento en bebés. Entonces Harlow creía que no había forma de verificar realmente, rotundamente, la formación del vínculo con la madre en humanos por este problema. También nota que hay múltiples causas posibles de la formación del vínculo afectivo, la alimentación, cariño, seguridad, pero no se pueden separar experimentalmente. Por ejemplo, ¿no? Por razones obvias, no se puede hacer un experimento en que un grupo de madres alimentan a sus bebés pero no le dan cariño ni seguridad y otro grupo no les alimentan, no es buena idea, pero sí les dan cariño y seguridad, pues no se puede hacer este experimento. Bueno, entonces, lo que pasa aquí es que, ¿no? Lo que está diciendo Harlow, hay un contexto detrás de todo esto, que es que en aquel entonces, estamos hablando de los años 50, ya, como les dije, había una doctrina de la formación del vínculo con la madre, de su origen, pero Harlow nota correctamente que no es algo que había sido comprobado experimentalmente. O sea, no se había observado directamente con experimentos, observando interacciones entre madre y bebé. No se habían hecho experimentos así. Y más bien la doctrina vigente del apego en aquel entonces era una mezcla de la teoría psicoanalítica construida a partir de recuerdos de la infancia que tenían personas que ahora tenían dificultades y por eso estaban en consulta con un psicoanalista, pero eso no es una observación directa. Vamos a ver más adelante que, de hecho, Barlow critica al psicoanálisis. Bowlby critica al psicoanálisis por basarse casi exclusivamente en recuerdos de personas consultando, de basarse en esto para construir la teoría psicoanalítica. No, entonces, una mezcla de esto, la doctrina vigente en aquel entonces era una mezcla de teoría basada en recuerdos de clientes y en especie de intuiciones, introspección, sentido común. Pero esto son bases muy poco confiables para decir que realmente conocemos algo. Entonces, por eso Harlow quiso poder hacer experimentos directos que puedan estudiar de forma separada qué tan importante es la alimentación, qué tan importante son otros factores como la seguridad del cariño,
y separar los dos experimentalmente para ver si los dos importan igual, si uno importa más que el otro, o qué onda. Esto. Ok, ahora, ¿por qué le pareció aceptable a Harlow usar macacos si no le pareció aceptable hacer lo mismo con humanos? Pues el hecho no es una justificación, es simplemente una observación acerca de los tiempos de Harlow, es que en aquel entonces las creencias acerca de los derechos animales eran muy diferentes. Se creía que la ética humana no se tenía que aplicar a los animales. Y esta creencia era compartida por Harlow, lo pueden ver también en el artículo que les sugerí. Ok, entonces, no, nos podemos preguntar, pues, es claro, el mismo Harlow lo muestra, separar a macacos de su madre al nacimiento causa daños psicológicos graves. Entonces nos podemos preguntar, pues, por lo menos, ¿valió la pena? Digo, no, hubo por lo menos algún impacto positivo de sus estudios. Y varios concuerdan en decir que es muy probablemente. Y que regresando otra vez a la doctrina del vínculo vigente en su tiempo, a pesar de observaciones que ya de niños separados de su madre en orfanatos y hospitales, las de Bowlby y también de René Spitz, de quien tal vez hayan escuchado. A pesar de que estas observaciones sobre los efectos de la separación ya mostraban que el vínculo con la madre no era simplemente una cuestión de alimentación, pues a pesar de esto, la doctrina del vínculo dominante en aquel entonces, pues seguía siendo la de la alimentación. Y vamos a ver que los resultados de los experimentos de Harlow muestran sin equivocación, con gran claridad y fuerza, es un ¡pum!, que la doctrina está equivocada, ¿no? Es tan fuerte lo que muestra Harlow, tan claro, tan contundente, que después de sus estudios ya no había manera de mantener la vieja doctrina. Entonces, es muy probable que sus experimentos, aunque hubiera que hacer más investigación histórica para determinarlo, es muy probable que sus experimentos hicieron que tenga que cambiar, gracias a sus experimentos, la concepción vigente del vínculo con los padres tuvo que cambiar. Es muy probable que fuera gracias al impacto de sus estudios que cambió esta concepción del vínculo. De hecho, sus estudios en su tiempo tuvieron tanto impacto que hicieron la portada de una revista americana muy conocida en todo el mundo, leída en todo el mundo, que se llama la revista Life, que era una revista dedicada a la fotografía principalmente. Entonces, los estudios de Harlow hicieron la portada de esa revista, que sería como hoy hacer la portada de Time Magazine. Ok, pues finalmente llegando a los estudios, ¿en qué consistieron? ¿Qué hicieron? Pues hay un preludio, un prólogo que muy interesante que pocas veces es mencionado, pero se me hace muy interesante. Entonces, se les comparto. Para controlar todos los detalles de las vidas de los macacos, pues, Harlow y su equipo separaban los bebés de su madre entre 6 y 12 horas después de su nacimiento. Okay. Luego los macacos crecieron en jaulas.
A veces solos, a veces con otros bebés macacos. Ok. Ahora viene el punto importante. Parece algo trivial, pero sucede que fue muy importante. En el piso de todas las jaulas había un pañal de tela suave. Y Harlow y su equipo notaron que los bebés se aferraban al pañal como si fuera una especie de cobija de seguridad. Aquí vemos fotos de estos que nos compartió Harlow en un artículo en 58. Un bebecito de apenas un día que está ahí con el pañal en el fondo de su jaula. Y aquí un macaco más grande que está cubierto con su cobijita de seguridad. Oh, eso es una lectura de lo que es, pero así parece, ¿no? Pero lo que muestra realmente la importancia que tenía este pañal para esos macacos es lo que hacían cuando venía el personal a cambiar el pañal, pues por razones sanitarias hay que cambiarlo. Cuando el personal intentaba quitar el pañal, sacarlo de la jaula, los bebés hacían, dice Harlow, berrinches violentos y no les dejaban quitar el pañal de ahí. Entonces, es gracias a esas observaciones que se le ocurrió a Harlow la idea del famoso experimento de las madres sustitutas. Y ahora, enseguida, si no conocen el experimento, van a ver la conexión, pero muy claramente. Ok. El experimento, después de que Bowlby lo haya realizado, lo haya publicado un artículo que se llama The Nature of Love, la naturaleza del amor, que ha sido a la fecha citado más de 4,000 veces, ¿no? Que ya sus experimentos hayan sido conocidos en todas partes. La cadena de tele estadounidense CBS hizo un documental sobre el trabajo de Harlow. Fueron a su laboratorio para que Harlow les muestre lo que había hecho, que les muestre cómo directamente así en un documental televisado cómo se comportan los macacos. Entonces se hizo este documental en colaboración con la Sociedad Americana por el Avance de la Ciencia. Y desde entonces, clips de este documental original han sido presentados en miles de clases de psicología y han sido vistos millones de veces en YouTube. Entonces, el documental habla por sí mismo, muestra muy claramente cómo funcionaron los experimentos, cómo responden los macacos. Entonces, les enseño un clip del documental, mejor que yo lo describa. Ok, nomás hay que reiniciar esto. Pum, pum, pum. Vámonos. Oh. Let me show you a monkey raised on a nursing wire mother. Now here are 106's two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106. Weaned significa amamantado. Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live. Ahora, no se ve aquí, pero pues se ve que este muñeco, esta escultura de hilo de metal, está cubierta de peluche
Y lo que no se ve es que adentro hay un foco prendido que emite calor, que haga que no solamente se sienta suave, pero calientito también, para, ¿no?, crear una sensación de confort, pues, una sensación agradable, pues. Oh, he's going back. He's back on the cloth mother, and he'll stay on the cloth mother. Actually, this baby spends from 17 to 18 hours a day on the cloth mother and less than 1 hour a day on the wire mother. Que esto pauso aquí porque es importante. Acaba de decir Harlow que en promedio, creo que tal vez sea este en particular, este macaco está con la madre de peluche, pasa con la madre de peluche entre 17 y 18 horas por día. 17 y 18 horas por día. Y con la otra madre, entre comillas, la que alimenta, está con este muñeco, digamos, no más 1 hora por día. Entonces, como lo va a notar Harlow, fueron en el momento, aunque esperaban, tenían motivos de pensar que la madre de peluche sería importante para los macacos. Nunca se esperaban que haya una tal diferencia, ¿no?, en 17 horas versus 1. De cuánto tiempo pasa el bebé con el peluche versus la mamá amamantadora. We had predicted that the variable of contact comfort would be a variable of measurable importance, but we were unprepared to find that it completely overwhelmed and overshadowed all other variables, including those of nursing. Frankly, Doctor, if it comes to a choice between wire and cloth, it's reasonable to expect that any child will go to the cloth. It's a matter of creature comfort, like a baby with its blanket. But is this really love? Well, what do you mean by saying that a baby loves its mother? Certainly one thing we mean is that it gets a great feeling of security in the presence of the mother. Now, Mr. Collingwood, wouldn't you say that if you frightened a baby, that it went running to its mother, was comforted, and then all the fear disappeared and was replaced by a complete sense of security that that baby loved its mother? Now, in this experiment, this is the apparatus we use. That looks diabolical. That's just the way the baby monkey feels about it. Flashing eyes, loud sound, moving mechanical parts, all of these things are designed to frighten a monkey. Now here we have a peaceful, resting baby monkey. Let's find out what his reactions to his mother are when we frighten him. He's scared, all right. And he does what any child will do in a similar situation. He runs away. It's more than running away. He was running to his mother, to touch her, to drive away his fear. Contact with the mother changes his entire personality. Look, now he's actually threatening the diabolical object. Entonces, aquí estamos empezando a ver primer impacto grande de Harlow fue, ¿no?, esto de que el macaco está 17, 18 horas con la madre de peluche y casi nada con la madre que alimenta. Segundo impacto importante es que los estudios de Harlow mostraron claramente
cuál es la función, qué función, qué significa la madre de peluche para el macaco. Lo que significa es seguridad. Entra el robot malo, diabólico, como dicen, y enseguida, ¡puf!, el macaco va corriendo directo a la madre de peluche. ¿Por qué? Y esto, lo dice Harlow, cambia la personalidad, ¿no? Forma de portarse en el momento, la conducta del macaco cambia por completo cuando está con su madre. Se tranquiliza. Y en este caso, hasta agarra el valor de amenazar al robot, ¿no? Cuando le hace así, como está haciendo ahora, esto es un gesto para amenazar a otro. Entonces, el primero tiene un miedo tremendo, va con la madre, se tranquiliza y agarra el valor de enfrentar al robot. All right. Ahí va. This gives us part of the picture of the strength of infantile love. This is a 6-foot square room with a few toys and other objects. But to the monkey, it's much more menacing. We know that when our own children are taken to a strange place without their mothers, they are often overwhelmed with fear. This room is just such a new and strange environment for the baby monkeys. No mother is in there. Now, let's put a monkey into the room. Entonces, ahora entra el macaco a este cuarto sin que haya ninguna madre sustituta presente. Notice how cautiously he enters the room. He's searching for comfort, but nothing relieves his disturbance. Now we'll take the baby monkey out and put in a wire mother. Entonces, aquí está la madre que alimentó, donde este macaco consiguió alimento. Y la presencia de esta madre no tiene efecto alguno sobre la emoción, la conducta del bebé. Now, this one was nursed by a wire mother. That's right. Se porta exactamente igual que cuando no había ninguna de las dos madres sustitutas. All his life. She doesn't seem to help much. Now, we'll try the same test with a cloth mother in the room. Miren la diferencia. Ahora lo dejan, no lo sueltan, que se vayan libre, y va, ¡pum!, otra vez, línea directa a la madre sustituta de peluche. Y ahora vean cómo cambia su actitud mientras está con su madre. You see the contrast in the behavior? Despite the fact that the wire mother nursed him, she could offer this infant nothing in the way of affection or security. But here the monkey, by rubbing against the cloth mother, as if he were seeking as much contact comfort as he could get, builds up his reservoir of affection and security. First, his body relaxes as the fear disappears. No sé si soy yo que está siendo influido por el comentario de Harlow, pero podemos ver el mono que
se relaja tranquilamente. Entonces, esta madre de peluche sí tiene este efecto para él. Above and beyond this, new positive response patterns appear. Y miren, He ahora now goes out to empieza explore and investigate this new, strange world. a He explorar. is now a normal, happy, curious baby. No, y Let me show you a monkey. esta ida y no vimos una que el principio de un vaivén entre no, va y viene el macaco entre la madre de peluche y el entorno, ¿no? El cuarto, los objetos alrededor. Y este vaivén, vamos a ver en un momento, es el baile del apego. El bebé va con el objeto al cual se ha apegado, en este caso la madre de peluche, se tranquiliza y una vez que está tranquilizado, bajo el miedo y ahora le gana al miedo la curiosidad, las ganas de explorar. Y el macaco va a explorar un poco este entorno desconocido y cuando empieza a tener miedo otra vez, regresa a la madre para recargar su pila de seguridad y luego va a volver a explorar y regresar a su madre, volver a explorar y regresar a su madre. Ok. ¿Qué concluye Harlow de esto? Publicó varios artículos y una especie de síntesis de sus estudios con reflexiones acerca de sus estudios en un artículo que se llama The Nature of Love, que ha sido citado más de 4,000 veces. Y en este artículo Harlow nos dice, el hombre no puede vivir solo de la leche. El hombre en aquel entonces, pues, era el término que se usaba para referirse a los humanos, ¿no? Los humanos no pueden vivir solo de la leche. El amor es una emoción que no necesita ser alimentada con biberón o cuchara. O sea que el origen del vínculo con la madre no es la alimentación. Esto es lo que mostró de manera clarísima. Y también pudimos ver que es gracias a la seguridad que proporciona el vínculo con la madre que los macacos pueden explorar su entorno. Y también Harlow, en este artículo, ahora especulando, dice algo muy pertinente todavía en el día de hoy. No que lo demás no sea pertinente, pero esto es, bueno, muy interesante, anticipando cosas importantes. Dice, es alentador darse cuenta de que el varón, el hombre, está dotado físicamente de todo el equipo realmente esencial para competir con la mujer en igualdad de condiciones en una actividad esencial, la crianza de los niños. O sea, sigue. Ahora sabemos que las mujeres no son necesarias en el hogar. O sea, el hecho que sean las únicas que puedan amamantar no significa que tengan que estar con su bebé. Y dice, es posible que en un futuro previsible la lactancia neonatal no se considere una necesidad, sino un lujo o una forma de consumo conspicuo limitada quizás a las clases altas. Ok. Bueno, hoy sabemos que la leche materna es la mejor alimentación que pueda tener
un bebé y que si es posible amamantar, si la madre puede amamantar a su bebé, a veces no se puede, y la fórmula es un reemplazo totalmente decente, pero si la madre puede amamantar al bebé, eso le da ¿no? una alimentación de primera clase. Ahora, pero esta alimentación, lo que dice Harlow es una de las, la madre no es necesaria para que el bebé puede formar un vínculo, no tiene que formar un vínculo con su madre, puede formar un vínculo con otras personas también. Y lo único que es necesario es básicamente para formar este vínculo, según Harlow, ¿no? Como generalizando a partir de sus estudios, es apapacho. Vamos a ver que es más sutil que eso con los estudios de Ainsworth. Pero no, lo que dice Harlow aquí es muy importante. O sea que no, la parte la más importante de la crianza, que es que el bebé se sienta seguro, amado, pues esta parte el hombre se puede encargar de ella al igual que la mujer. O sea que aquí Harlow está dando argumentos a favor de la liberación de la mujer. Que la mujer no tiene que estar, si, no, en aquel entonces, y todavía lo escuchamos, se dice que la madre tiene que estar en el hogar porque tiene una función biológica particular, no un vínculo particular con el bebé. Acabamos de ver que no es cierto. Este vínculo se puede formar con la misma fuerza, puede ser tan igual de efectivo entre el bebé y su papá que en el bebé y su mamá. Igual, no logré encontrar la diferencia, pero se me hace que estoy bastante seguro que vi en un capítulo que estaba leyendo que la calidad del vínculo que los bebés de parejas de hombres homosexuales, los bebés también se vinculan con uno de los dos o con los dos papás y que este vínculo tiene la misma calidad que el vínculo con una mujer. Entonces, estos argumentos, no, uno de los impactos importantes también de estos estudios es justamente mostrar esto, que en cuestión de formar este vínculo afectivo con el bebé, hombres, mujeres, no, parejas heterosexuales, parejas homosexuales, son igualmente equipadas, como dice Harlow, para formar este vínculo con el bebé. Entonces, no hay motivo biológico para el cual la madre debería quedarse en casa y no hay motivo biológico por el cual una pareja homosexual son padres de menor calidad que una pareja heterosexual. Eso es como, creo que muy importante a tomar en cuenta. Ok, entonces una pregunta que se hicieron pues todos los estudiosos del vínculo con el regreso hasta esta expresión del vínculo de la madre, para ahora tenemos claro que no tiene que ser vínculo con la madre, pero sigo hablando de esto por cuestiones de simplicidad, de sencillez. Entonces, no, los estudios del vínculo entre madre y bebé, todos los estudiosos se hicieron la pregunta de por qué está tan fuerte este instinto de apegarse y de buscar la figura de apego cuando se separan de ella. Mary Main resume lo que se ha dicho por muchos
es que si lo pensamos 3 minutos, en muchos animales, el riesgo que un bebé muera después de haber sido separado por 1 hora de sus cuidadores es mucho más grande que el riesgo que muera después de un tiempo mucho más largo sin alimento. O sea, estar solo es mucho más arriesgado que no comer. Entonces, se propuso que muchos animales han evolucionado para vigilar continuamente la accesibilidad de sus figuras de apego y para mantener un grado razonable de proximidad, incluso en situaciones relativamente poco amenazantes. Porque la necesidad de cercanía con un cuidador es fundamental para la supervivencia. O sea, la idea aquí de fondo es que el instinto de apego es un producto de la evolución, un instinto seleccionado por selección natural, porque los bebés que se quedaron cerca de sus padres tuvieron mejores chances de sobrevivir y luego reproducirse que los que no se quedaron cerca de su madre. Entonces hubo una selección de los bebés con esta característica, esta tendencia de quedarse cerca de un cuidador, y estos bebés tuvieron más bebés que los bebés que no se quedaron cerca. Entonces, poco a poco es una característica que se volvió cada vez más prevalente en las poblaciones de animales. Ok. Ahora, regresamos a Bowlby. Entonces, Bowlby sintetiza lo que vio en Lawrence, lo que vio en Harlow, lo integra con sus observaciones de niños separados de sus madres. Y dice, mire, no somos diferentes. Tenemos el mismo instinto de apego que los patos, los gansos, los macacos. De hecho, hasta es más fuerte y más importante para nosotros formar este vínculo, porque los bebés humanos son los bebés los más indefensos de todas las especies. En todas las demás especies, dentro de unas pocas horas o días, los bebés, si viene un depredador, viene alguien de otro tribu, vienen a atacar, algo así, no hay un peligro. Pues en todas las demás especies, un bebé ya a unas pocas horas o días de vida ya puede caminar, puede moverse por sí mismo, puede correr. Entonces pueden hasta cierto punto escapar, pueden conseguir alimento por sí mismos y pueden seguir la manada, que realmente es lo que les protege. Aunque, no, por supuesto, si un bebé macaco, por ejemplo, se sube a la espalda de su mamá, cuando llega un depredador y la mamá va corriendo con la manada, pues esto es mucho más eficaz, pero aún así, ¿no? Tiene unas medidas básicas de supervivencia el bebé macaco. El bebé humano no tiene esto, ¿no? El bebé humano es indefenso, incompetente en el sentido que pues, no puede hacer nada para asegurar su supervivencia, ¿no? En cuanto ni ser capaz de moverse por sí mismo, pues hasta, digo aquí hasta 12 meses, pero por los 6, 8 meses por ahí, varios ya gatean, pero escapar de un depredador gateando, good luck, ¿no? Creo que este bebé no va a transmitir sus genes. Entonces, no es hasta mucho más tarde, realmente, ¿no? Los bebés de otras especies pueden alimentarse, pueden escapar de depredadores dentro de unos pocos días de haber nacido. Los bebés humanos, pues hasta mucho más tarde, ¿no?
Entonces, la implicación de esto es que para los bebés humanos, mantener a un cuidador, ¿no? Más aún que en cualquier otra especie, es una cuestión de vida y muerte. Y Bowlby, pues, ¿no? Viendo esto, propuso, y fue el primero en proponerlo, propuso que por ello los bebés humanos también tienen los instintos observados en patos, en gansos, en macacos rezos. Y por ello propone lo que él llama una teoría etológica del apego humano. Etológica porque explica el apego humano en los mismos términos que el apego en otros animales, a saber, como pautas innatas, no aprendidas, que guían la formación del vínculo con la madre. ¿Y cómo funciona el apego en humanos? Según Bowlby, pues igual que en otros animales. Um, Primero, como en patos, el apego es un instinto de identificar a una figura que se vuelva la figura que buscará el bebé para tener seguridad. Y esta figura, el bebé la identifica con base, igual que un pato identifica esta figura con base en ciertos estímulos. Ahora, los estímulos que sirven para la vinculación, digamos, en humanos no son los mismos que en patos, ¿no? O sea, los bebés humanos no se apegan al primer objeto móvil que vean. Si fuera así, muchos bebés en el día de hoy se apegarían a ginecólogos. Y no es lo que sucede. Más bien, el bebé, según la propuesta de Bowlby, forma apego con las personas que interactúan con ellos cuando emiten señales para expresar necesidades básicas. O sea, cuando el bebé emite señales que dicen necesito protección o consuelo, que el bebé llora, grita, patalea, se agarra a una persona cuando se siente inseguro, cuando tiene miedo. Todo esto, el bebé, según la propuesta de Bowlby, es una propuesta, todavía no hemos visto datos que confirmaran esto, pero según la propuesta, el bebé se apega a la persona que responde a sus señales, a sus llamadas de protección, de consuelo. Esto. Ok. Entonces, un punto aquí es que no, en ambos, tanto en el caso de los patos, de los macacos y de los humanos, hay un instinto que instintivamente se identifica, la figura de apego es alguien o algo que cumple con ciertas características. Y esto no es aprendido, es un instinto. De decir, el pato dice, puf, esta cosa que se mueve, ¡pam! Me apego, ¿no? Y el bebé humano, mira, esta persona que reconozco que es la misma que responde a mis llamadas de protección y consuelo, poco a poquito me voy apegando a esta persona y se vuelve la persona que busco para tener seguridad. No es un proceso consciente, es un proceso que se da instintivamente, automáticamente en todos los bebés. Pero el punto es que, aunque no superficialmente las características que definen la figura de apego son diferentes en patos y en humanos, tanto en patos como en humanos hay características predefinidas que definen lo que dicen, este será tu figura de apego. No puedo
no puedo parar, como no puedo evitar, quiero decir, hay algo que estoy pensando que les quiero decir, es, no sé si hayan visto la película Artificial Intelligence de Steven Spielberg, que fue una adaptación de un guión que dejó, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Un director famoso, Stanley Kubrick, después de su muerte, hizo la película Spielberg. Um, es un mundo en el cual uno puede comprar un niño que es un robot. Pero no, y los robots no son muy difíciles de distinguir de los humanos. Y hay una escena súper interesante en la peli en que una familia acaba de comprar un niño y hay una lista, está, el niño robot tiene programado dentro de sí un instinto de apego. Y una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno compra el niño, cuando decide que realmente lo quiere adoptar, ¿no? Luego son niños que tienen emociones, que se parecen en casi todos los aspectos a un niño humano, que tienen necesidades emocionales. Pues una de las primeras cosas que uno tiene que hacer para, si uno decide adoptar este niño, porque realmente es una adopción, es leer una lista de palabras que es específica a este niño. Y una vez que la persona que lea estas palabras, que se las lea en voz alta al niño, el niño robot ¡pax! Se apega a esta persona. Entonces, no, eso es la versión pato del apego, pero no, esto es por decir, es de cierta, no, en cierta forma, así funciona el apego en humanos también. Aunque no, que es que es el origen del vínculo, lo que es el estímulo que hace que el bebé identificara a alguien como su figura de apego, no es totalmente arbitrario como una lista de palabras, más bien es algo que tiene mucha validez psicológica para el bebé, o sea, apégate a quien te cuida, ¿no? Eso es extraordinariamente mucho más adaptativo que apégate a quien te lea una lista de palabras, ¿no? Pero el punto es esto, es que es un instinto, se da automáticamente. Ok. Otras extensiones de lo observado en animales a humanos, como los patos y como los macacos, los bebés humanos forman apego con pocas personas y forman un apego especialmente fuerte con una sola persona. Hay una persona predominante que usualmente es la madre por motivos sociohistóricos. Como lo vimos, no tiene que ser la madre biológica. Puede ser el padre, pero tampoco tiene que ser el padre biológico. Más bien, con que una persona fuera la persona que regularmente a lo largo de algo como los primeros 6 meses de vida, que una misma persona responda a las señales, las llamadas de protección y consuelo del bebé, esta persona se volverá la figura de apego del bebé. Y el bebé puede cambiar. Como lo mencioné, la figura de apego puede cambiar. Si está separado de su madre y se encuentra en otra familia, la madre ya no está, pues ahora se va a reproducir en un proceso a largo plazo, pero que termina con un apego entre el bebé y su padre o madre adoptivo. Lo estoy diciendo aquí, pensaba que lo había dicho ya. Y otra cosa
sorprendente, pero que sí es real, es que los bebés se pueden apegar hasta a una persona que les maltrata, en el caso en que no haya nadie más que responda a sus señales. Entonces, quien más responda a sus señales, esto va a ser la figura de apego del bebé, incluso si es una persona que maltrata al bebé. Esto no es tan adaptativo. Ok. Voy a volver a mencionar este tema del apego con padres que maltratan a los bebés. Ok, entonces, como los patos y los macacos, una vez que se han apegado a una persona, los bebés humanos hacen lo que puedan para mantener a esta persona cerca de ellos. Los bebés patos corren, nadan, los bebés humanos lloran, gritan y cuando empiezan a poder hacerlo, gatean o hasta corren hacia su figura de apego. Ah, Cuando están angustiados o tienen miedo, buscan a esta persona en específico para tranquilizarse, como el macaco en el documental de Harlow. Y como los macacos, los bebés humanos usan a su figura de apego como una base segura desde la cual pueden salir a explorar y regresar si se sienten demasiado lejos o si algo les da miedo. Y les quiero dar un ejemplo que acabo de observar hace unos pocos días del uso de la madre como base segura. Esto es con una niña de 3 años. Ah, Estaba jugando conmigo la niña y yo ya me conocía un poco, nos habíamos visto algunas veces. Es que voy a recoger a mi hija a sus clases de danza y afuera estamos varios padres esperando a nuestros hijos y algunos pues se llevan a los hermanitos, hermanitas, y ella es hermanita de una niña en la clase de danza. Y bueno, pues yo me divierto, me gusta platicar y jugar con niños. Y esta niña de 3 años, pues estaba jugando conmigo, estábamos platicando y me estaba enseñando mil cosas, ¿no? Como les dije, de la atención compartida, pues ella lo hacía muchísimo, de mostrar, mira esta flor, mira esta cosa, mira tal otra cosa, ¿no? Para establecer conversación conmigo. Y una de las cosas que hizo fue correr en círculos para enseñarme cuánto brillan sus tenis cuando corre. Y se cayó. No fue nada grave, ¿no? Pum, una pequeñita caída, se raspa un poquito la mano, y pues, pero para ella se siente asustada. Entonces, enseguida, ¡bum!, corre directamente a su mamá para recibir consuelo, exactamente como el macaco. Y su mamá la apapacha, le limpio las manos a su niña, no, de forma muy suave, y la tranquiliza. Y la niña con este contacto se tranquiliza y vuelve a alejarse de nuevo, como el macaco de su mamá, para volver a jugar conmigo y a correr otra vez en círculos y enseñarme cómo brillan sus tenis. Y esto es el baile del apego, ese vaivén entre madre, no, contacto con madre, exploración, contacto con madre, exploración, muy parecido a lo que hacen los patos y los macacos. Entonces, no, aquí hay realmente patrones de conducta, cambios, funciones afectivas de la figura de apego, que son comunes, podemos ver las similitudes, que tienen la misma función, tanto en patos que en macacos que en humanos. Ok, regresando al tema del apego a una persona que maltrata al bebé. El maltrato puede ser hasta abuso, pero puede ser también casos en que no hay nadie que fuera disponible, que es, no, llamaríamos negligencia, que a veces por razones que
pueden entender por estrés económico, por lo que sea, no hay nadie en la casa que fuera disponible para responder. No, 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 olviden esto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Lo que sí es cierto, se trata ahora de apego con padres que maltratan realmente a sus bebés. Lo que dije de padres no disponibles es otra cosa, perdón. Entonces hablamos de esto del que les dije que realmente todos, eso es el punto, ¿no? Ah, todos los bebés se apegan, todos. Ah, ah, y lo que vamos a ver, que les voy a explicar en la siguiente clase, es que hay diferentes estilos de apego, pero todos identifican a una persona que es la persona de quien van a querer recibir, la persona que van a buscar para tener seguridad. Todos los bebés hacen eso. Incluso si la persona que responde más o menos a sus señales, que es la persona que más responda, es una persona que luego maltrata al bebé. ¿Qué pasa en este caso? Pues esta persona con quien se apegan será la persona que buscarán para tener seguridad. Y lo que va a pasar eventualmente, si empieza a haber abuso, es que los bebés, niños apegados a alguien que les maltrata, vivirán vez tras vez un conflicto entre dos instintos contradictorios. Por una parte, hay algo que les dice, esta es la persona de quien te tienes que acercar para estar seguro. Pero esta persona que escogí instintivamente, porque así funciona mi biología, que escogí instintivamente, por instinto, para tener seguridad, esta persona me ha hecho cosas que me han dado mucho miedo. Entonces, al mismo tiempo siento el impulso de acercarme a esa persona y el impulso de huir porque tengo miedo. Y esto termina, lo pueden imaginar, siendo desastroso. Causa heridas psicológicas muy fuertes que pueden afectar a la persona a lo largo de su vida. Es lo que se llamaría un trauma. Y si les interesa el tema del apego a una persona abusiva, es conocido en el campo del estudio del apego como apego desorganizado. Y si quieren saber más al respecto, les recomiendo el artículo que está aquí en la diapositiva de Eric Hesse y Mary Main. Ok, ahora, cerrando. Unos comentarios sobre Bowlby y el psicoanálisis. Entonces, ¿no? Vimos ya a grandes rasgos la teoría del apego, la teoría etológica del apego de Bowlby. Ahora, esta teoría está en conflicto con el psicoanálisis. ¿Y qué pasó con esto? Es otro pedacito de historia que me pareció interesante y que quiero compartir con ustedes. Pues sucede que Bowlby era psicoanalista de formación, era psicoanalista y formaba parte del círculo de psicoanalistas ingleses, era inglés. De hecho, se formó con Melanie Klein, que fue una figura muy importante en la historia del psicoanálisis, y otros en el círculo de Bowlby también muchos formaban parte del círculo psicoanalítico. Por ejemplo, James Robertson, el que hizo el documental Una niña de 2 años va al hospital, había, por ejemplo, trabajado en la clínica de la mera Anna Freud, que tenía una clínica en Inglaterra. Entonces, todo esto para decir que ¿no? Los psicoanalistas eran la gente de Bowlby. Y Bowlby era un pensador psicoanalítico, de tradición psicoanalítica.
De hecho, ¿no? Como pueden ver, este artículo que les recomendé sobre el apego desorganizado, publicado en el 2000 en una revista de la Asociación de Psicoanálisis Americana. Entonces, no, vamos a ver que es algo reciente, pero la teoría del apego se integró a los corrientes psicoanalíticos y tiene en parte su origen en el psicoanálisis. Ok. Entonces, aunque Bowlby era un pensador psicoanalítico, sabía que sus observaciones de niños separados de su madre y las observaciones del apego en patos y macacos mostraban que la doctrina psicoanalítica del vínculo estaba equivocada y que incluso subestimaba la importancia del vínculo. Entonces, por ello, pues, Bowlby creía, estaba convencido, eso era para él lo que tenía que suceder. La teoría psicoanalítica de la formación del vínculo tenía que cambiar, ya había visto, estaba equivocada. Y sugirió a Bowlby que fuera reemplazada por su teoría del apego. Era como pues, la mejor idea que se le había ocurrido en el momento. Era la teoría del apego, era la teoría que más se conformaba a lo que se sabía experimentalmente con observación directa acerca de la formación del vínculo. Entonces, por eso dijo, hay que cambiar a esto. Y además, aunque era él mismo un pensador psicoanalítico, Bowlby creía que el método por el cual los teóricos del psicoanálisis elaboraron la teoría psicoanalítica tenía que cambiar. O sea, como lo mencioné anteriormente, los datos privilegiados del psicoanálisis, los datos que se usaban para construir una teoría, entre otros, de la formación del vínculo entre bebé y madre, los datos que usaron gente como Freud, no todos los psicoanalíticos, por ejemplo, Melanie Klein sí hizo observaciones con niños. Creo que no hizo observaciones con bebés, fue más bien autoobservación de ella misma, la relación con su o sus bebés cuando tuvo hijos, pero sí hizo observaciones, interacciones de juego con niños. Pero, aparte de Klein, los datos privilegiados del psicoanálisis para construir la teoría del vínculo eran recuerdos de adultos en terapia, ¿no? O sea, la teoría era construida con base en la reconstrucción de las relaciones entre el paciente y sus papás con base en sus recuerdos. Y con base en esto, pues, se desarrolló la teoría del psicoanálisis. Así procedió Freud. Y Bowlby dice, miren, si queremos tener una ciencia del desarrollo, si queremos saber cómo las relaciones entre un niño y sus padres afecta el desarrollo de la personalidad, esto no es la forma de hacerlo. Más bien lo que hay que hacer es observar relaciones tempranas directamente, ¿no? Ir a ver cómo interactúan papá, bebé, mamá, papá, mamá, bebé, todos juntos, ¿no? Ir a ver esto, cómo son estas interacciones, describirlas y luego, con estudios longitudinales, ver cómo diferentes dinámicas familiares afectan al desarrollo de la personalidad de la persona. No reconstruir las relaciones a partir de recuerdos muy poco confiables. Entonces, para volver estas dos cosas, de cambia la teoría del vínculo, cambia los métodos de observación de dinámicas familiares, era muy importante para volver a algo esencial para que el psicoanálisis, para poder entender, pues,
no todo lo que les dije, este vínculo entre madre y bebé, si lo queríamos entender, había que hacer un cambio en la teoría, había que cambiar métodos. Y como principalmente los que estudiaban, que les daban importancia a la relación entre bebé y papás en el desarrollo de la personalidad, eran los psicoanalistas, y como Bowlby mismo era psicoanalista, pues publicó su teoría y publicó sus críticas del psicoanálisis en revistas del Círculo Psicoanalítico Inglés. Y la respuesta de los psicoanalistas ingleses de aquel entonces fue rechazo total. No condenaron básicamente a Bowlby al exilio. No querían saber nada de él. Lo que decía era herético, casi. ¿No? De hecho, el rechazo fue tan fuerte que aunque siguió siendo miembro de la Sociedad Psicoanalítica Inglesa toda su vida, Bowlby dejó de presentar sus ideas en este círculo. Ahora, en el día de hoy creo que las cosas han cambiado y creo que, no sé, sé muy poco del psicoanálisis, honestamente. Creo que varios psicoanalistas han integrado el psicoanálisis con la teoría del apego, pero no creo que sean todos todavía. Ok, ahora sí terminando. Algo medio irónico era que al momento de formular sus críticas a Bowlby, pues su propia teoría del vínculo, también era sujeta a estas críticas. O sea, ¿no? Bowlby propone un aspecto de su teoría, es que los bebés humanos forman apego con quien responde a sus señales, sus llamadas de protección y consuelo. Pero, ¿no? A pesar de que él haya argumentado que hay que estudiar, ¿no? Para comprobar realmente la dinámica del apego, cómo funciona. Para comprobar esto realmente hay que hacer observaciones directas de interacciones entre madre y bebé para ver cómo se forma el vínculo, etc. En aquel entonces, Bowlby no tenía datos para sostener esta parte de su teoría, que el apego, ¿no? Que al igual como en patos a ciertas señales al cual el pato responde y que hacen que se apegue a alguien o algo, pues igual hay ciertas señales en el bebé humano al cual no responde el bebé y dice, tú eres mi figura de apego. No tenía datos para sostener esta parte de su teoría. Lo sabía y él mismo lo reconocía, que faltaba investigar esto directamente. Y por suerte, ¿no? Cambió la vida a Bowlby y inversamente cambió la vida a Mary Ainsworth. Conoció a Mary Ainsworth, quien hizo, es lo que les voy a presentar en la próxima clase, quien hizo el enorme trabajo de observar las interacciones entre madres y bebés detalladamente para comprobar la teoría. Para ver, pues, si es cierto o no. Y también vamos a ver que como resultado de sus observaciones, Ainsworth modificó la teoría del apego en colaboración con Bowlby. Entonces, esto será en la próxima clase.